¿Cuántas palabras murieron apenas siendo pensamientos? ¿Cuántas hojas se quedaron en blanco y nunca conocieron la tinta? ¿Cuántos te amo siguen presos en fortalezas fingidas? ¿Cuántas identidades opacadas por el qué dirán tan intenso? ¿Cuántos sueños rotos en realidades tan concretas? ¿Cuántos silencios interrumpidos por el ruido tan constante? ¿Cuánta paz en el olvido debido al caos del recuerdo? ¿Cuántas madrugadas despiertas tras días tan dormidos? Cuando calla todo. Conversaciones de madrugada. Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de mi podcast Cuando calla todo. Les mando muchos saludos a aquellos que ya me conocen y para los que no me conocen me presento de forma breve. Mi nombre es Efren Adrián Sosa, tengo 27 años, estoy por cumplir 28 años ya. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, estoy casado, estoy también cumpliendo 3 años en este próximo octubre de casado con mi linda y bella esposa. Y creo que eso es todo de forma muy breve y muy concreta, ya nos iremos conociendo aún más en este espacio, ¿no? Nuevamente bienvenidos a este espacio, el cual me tiene muy emocionado porque es algo que ya quería abrir hace buen tiempo y pensé en esta situación que estamos viviendo en la cuarentena, en la epidemia. ¿Por qué no? Creo que es un muy buen momento para hacer cosas nuevas y hacer cosas que teníamos en el tintero, ¿no? Ya guardado por mucho tiempo. Así que, pues bienvenidos a todos nuevamente y vamos a comenzar. ¿De qué se trata cuando calla todo? ¿Qué quiere decir este título? Este primer episodio me quiero enfocar para hablarte más acerca de esto, de el motivo y la razón de este título y qué es lo que vamos a estar viendo en este lugar, ¿no? ¿Qué temas vamos a estar tratando? Ok, no sé si sea el caso de ustedes, voy a hablar de una manera muy personal. Soy una persona que normalmente está haciendo anotaciones. Para estos tiempos todas las anotaciones las tengo en mi aplicación de notas del celular. Antes usaba más cuaderno y pluma, pero soy una persona que normalmente está haciendo anotaciones de reflexiones, de ideas, de pensamientos, de frases, de cosas que me pasan en la vida diaria, en la cotidianidad. Y digo, bueno, creo que detrás de todo esto hay algo que pudiera aprender de aquí, ¿no? Y pensando en esto, llegó a mí como bueno, ¿y por qué no compartes toda esta lista de ideas, toda esta lista de situaciones que has vivido y de las cuales has aprendido? Y por ahí va el asunto, ¿no? Ahora, ¿por qué cuando calla todo? ¿Qué tiene que ver este título? Soy una persona también que, a lo mejor a lo contrario de la mayoría de la gente, mi momento favorito del día es cuando llega la madrugada, cuando ya pasan las 12 de la noche. Desde que tengo memoria siempre para mí el desvelarme, a lo mejor antes me desvelaba sin mucho sentido, más que para seguir jugando videojuegos o ver películas, pero me daba cuenta que siempre estaba esperando como que ya pasaran de las 12 para poderme enfocar 100% en lo que fuera a hacer en ese momento, ¿no? Ya sea trabajar, ya sea estudiar, ya sea hacer tareas, ya sea pues relajarme en todo caso. Siempre destinaba como que el momento para aprovecharlo, mi momento a solas después de medianoche. Y como les dije, creo que esto es algo totalmente contrario a lo que piensa la mayoría de la gente, que la mayoría de la gente siempre es como que pues el momento más productivo es en la mañana, ¿no? Que te despiertas con toda la pila, te vas a trabajar o hagas lo que hagas y en la mañana es cuando tienes que aprovechar porque tienes más energía. Y probablemente sea cierto, no lo estoy desmintiendo, pero estoy hablando desde un punto de vista muy personal. Y pienso yo que esto tiene que ver mucho conmigo, tiene que ver que me guste tanto la madrugada porque en la madrugada hay algo que yo aprecio mucho, que yo valoro mucho, que es el silencio. Soy una persona que prefiere que todo esté en silencio a que haya mucho ruido. Prefiero estar en lugares más calmados a estar lo mejor en una fiesta donde la música está muy alto o donde hay muchas personas. Prefiero llevarme las cosas con calma.
por ejemplo, yo no soy el típico caso de estoy limpiando la casa o estoy cocinando algo o estoy trabajando y tengo la televisión o algún podcast o algo así de fondo, eh, solamente para no sentirme solo. Sí lo hago, pero cuando realmente me interesa el tema que estoy escuchando y me dedico a escucharlo. Pero solamente como para que haya ruido en la casa no es algo que me atraiga mucho la idea. Y, y justamente eso es lo que encontramos, o lo que yo encuentro en este lapso de tiempo, ¿no? Que es la madrugada, cuando ya nadie me iba a molestar, cuando ya nadie me iba a llamar, cuando nadie me iba a mandar mensaje porque ya todos están dormidos, que nadie iba a llamar a la puerta, era cuando decía, ok, entonces ahora ya me voy a enfocar. Am, Siempre pensaba que yo era el único loco, pero me dio gusto cuando me encontré con algunas personas que pensaban igual que yo. Sentí un gran alivio. Am, y por qué aprecio tanto el silencio? Quizá te preguntes. Pienso yo, creo yo, que es porque el silencio es algo que nos brinda la oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos. ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que la mayoría de la gente, o la mayoría de las veces cuando tenemos a lo mejor el radio de fondo, la tele de fondo, el podcast de fondo o lo que sea que escuches, para no sentirte solo, lo hacemos de una manera más que nada como para evitar el tener que quedarnos en silencio y tener que pensar lo que vivimos ese día o el día anterior, para evitar tener como un momento de reflexión, de meditación, para no tener que pasar tiempo con nosotros mismos, ¿no? Tiempo reflexionando, tiempo pensando. Y es justamente en el silencio cuando no nos queda más remedio que enfrentarnos a nosotros mismos, enfrentar nuestra realidad, enfrentar nuestra condición, enfrentar lo que nos mantiene la mente ocupada la mayor parte del tiempo. Esto como que queremos tratar de meter debajo del tapete, pero siempre está ahí haciendo como que bola, ¿no? Siempre está haciendo bulto y no nos deja en paz. Eso es lo que nos permite el silencio. Y quizá por eso es que me agrada mucho. Pienso yo que el silencio es un espejo que nunca miente. Cuando nos enfrentamos a esta situación de que ya no hay ningún otro ruido que nos distraiga, ya no hay ninguna otra distracción y nos enfocamos, vamos a darnos cuenta, vamos a ser sinceros, ya no va a haber máscaras que poner delante de las personas, ya no va a haber ya no vamos a tener que fingir alguna foto, alguna publicación en las redes sociales que diste mucho de nuestra realidad. Ya no podemos ocultarnos a nosotros mismos de quiénes somos cuando nos quedamos en silencio. Y es justamente ahí, como bien dice el título de este podcast, cuando calla todo, cuando realmente nos conocemos a nosotros mismos. Repito, cuando no nos queda más remedio que sentarnos a platicar con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, de ver por qué nos sentimos así, de ver qué fue lo que pasó en el día que nos hizo sentir mal o que nos hizo sentir bien, qué cosa debimos o no debimos haber dicho, qué cosa hicimos o no hicimos o dejamos de hacer. Todas estas cosas que se van acumulando en nuestra cabeza a lo largo de nuestro día, a lo largo de nuestra vida, tiene que llegar al punto en que lo saquemos. Y es justamente cuando calla todo que lo tenemos que hacer y que se nos da esa oportunidad. Ese es el primer como punto el motivo del título, ¿no? De este podcast. Y el segundo, para los que ya me conocen, saben que yo soy una persona con una fe cristiana, soy cristiano desde los 18 años, como les dije ahorita ya estoy por cumplir 28, así que hace 10 años que soy cristiano. Y todo está relacionado, ¿no? Como les comenté también al inicio, que hago normalmente anotaciones sobre cosas que me parecen interesantes. Antes, yo creo que desde la prepa, desde mis 15 años, me dio por ese sueño, que a lo mejor a muchos les pasó, de, algún día voy a ser cantante y voy a ser cantante famoso. Pobre de los que me escuchen, pero digo, porque en un momento de la vida me di cuenta que lo mío no era cantar. A lo mejor escribía bonito, a lo mejor era interesante lo que escribía,
pero ya pasarlo al medio del canto a través de mí no era muy buena idea. Así que heme aquí compartiendo todas esas cosas en podcast en lugar de canciones. Am, sí, desde los 15 años alrededor, en lo que estaba en la preparatoria, pues empezaba a escribir, ¿no? Prácticamente escribía solamente de desilusiones amorosas, porque ¿qué más va a estar escribiendo un joven de 15 años? Am, y fue en el 2010 cuando conocí a Dios a mis 18 años, cuando tuve ese encuentro con Dios. Y la primera canción, le voy a seguir diciendo canción de cariño, o aún persiguiendo ese sueño con alguna posibilidad. La primera canción que escribí, que creo que por nombre le puse Mi Plenitud, terminaba con una estrofa o terminaba con un texto que realmente creo que expresa muy bien lo que trato de comunicar o lo que trataba de comunicar de cómo me sentía en ese momento o cómo había sido mi experiencia con Dios. Se los voy a leer. Decía más o menos así. Te vi cuando cerré los ojos, te sentí cuando estaba solo y te escuché cuando callaba todo. Y esa última frase, cuando callaba todo, siempre fue algo que desde aquel entonces, hace casi ya 10 años, ha estado conmigo y siempre está en mi mente como algo tengo que hacer con esa frase, ¿no? Algo tengo que hacer con esas palabras. Por algo no se me quitan de la mente. Y pues aquí 10 años después me di cuenta que funciona, o sí, realmente que funciona muy bien para expresar muchas de las cosas que quiero comunicar. Pero en aquel entonces, volviéndonos hace 10 años atrás, y platicándote un poquito sobre esa experiencia de mi encuentro con Dios, yo te estaría mintiendo si te dijera que mi encuentro con Dios fue una experiencia sobrenatural, entre comillas, de que se abrió el cielo, que descendió una luz y al tocarme la luz empecé a levitar y me di cuenta de mis errores y todo. Um, Fue totalmente contrario. Um, Creo que esas palabras fue una manera muy práctica y muy sencilla, muy real, muy tangible de expresar lo que estaba atravesando en mi vida. Porque realmente lo que yo te pudiera decir que me pasó en esa experiencia, en ese encuentro con Dios, fue que adquirí creencias, adquirí percepciones, adquirí ideas que eran ridículas para mí antes de ese encuentro con Dios, ¿no? Yo era una persona que se burlaba de las personas creyentes, sea de la religión que fueran. Am, Les hacía mucha carrilla, les hacía mucha burla, les decía ignorantes, les decía que cómo podían creer esas tonterías. Am, pero al tener ese encuentro con Dios, al realmente yo buscarlo por mi cuenta, y aquí creo que es el punto clave, cuando callé todas las voces de personas externas a mí que me decían, no, esas son tonterías, justamente, me di cuenta que realmente no era tanto lo que yo creía, sino que estaba reproduciendo lo que había escuchado durante toda mi vida. Am, Así que cuando me di la oportunidad de tener una experiencia personal, de buscarlo personalmente, de ver, de comprobar si esto era cierto, creo que se refleja muy bien ahí son justamente estas palabras. Te sentí cuando estaba solo, cuando tuve que aislarme de todo el mundo para realmente encontrarme con Dios. Lo sentí cuando estaba solo, lo vi cuando cerré los ojos, cuando también dejé de ver todo lo externo, cuando dejé de ver con mis ojos terrenales, por decirlo así, cuando cerré los ojos para hacer mi primera oración. Y lo escuché cuando callaba todo, porque precisamente fue en una madrugada de un jueves 12 de agosto, si no me equivoco, del 2010. Ya lo podrán comprobar ustedes. Am, Fue justamente en una madrugada cuando llegó a mí yo lo pudiera decir como esa convicción de arrepentimiento, esa convicción de pecado. Y cuando callé absolutamente todo lo que me distraía de escuchar la voz de Dios o de acercarme a Dios,
fue cuando tuve este encuentro con Él. Y de una manera muy natural, de una manera muy, hasta se escucha muy sencilla, pero creo que en esa sencillez pues está lo sobrenatural, ¿no? Porque parecería absurdo pensar que en cuestión de segundos mi percepción de la vida cambió por completo, dio un giro de 180 grados. Um, y repito, justamente en esos momentos cuando calla todo, en ese momento conmigo que vi mi condición, que vi hacia dónde me están llevando mis decisiones, hacia dónde me están llevando mis convicciones, mis creencias, que me di cuenta que necesitaba un cambio, que necesitaba hacer algo diferente en mi vida. Cuando tuve que enfrentarme, cuando me aislé por completo, cuando callé todas las voces alrededor de mí, que de una manera u otra, directa o indirectamente, me decían qué hacer, qué pensar, hasta que escuché probablemente mi alma gritando, oye, me estoy muriendo, ya no sigas haciendo esto, oye, estas decisiones que estás tomando me están matando, nos estás matando que no te das cuenta. Uh, Cuando encontramos ese momento de silencio y nos ponemos a escuchar nuestra voz interna, nuestra voz interior, a nuestra alma gritándonos, realmente nos damos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer. Y todavía más, dice la palabra que Dios es como un silbido apacible, así que es como un sonido muy, muy tenue, muy, ¿cómo lo pudiera explicar? No quisiera decir débil, porque no es débil, sino a lo mejor algo que tienes que hacer para poderlo escuchar. Y un silbido apacible, pues solamente lo podremos escuchar cuando esté en silencio nuestro entorno, ¿no? Y no me refiero solamente a que apagues la tele o a que apagues la computadora, tu celular, sino que estés en paz contigo mismo, que estés bien contigo mismo, con tus pensamientos, con tus decisiones, um, de saber qué es lo que realmente quieres alcanzar, de saber qué es realmente lo que quieres para tu vida. Cuando realmente alcanzas ese silencio y ese momento, cuando calla todo, te vas a sorprender de las maneras en que Dios va a hablar a tu vida. Aún en la rutina más cotidiana, aún en la rutina más rutinaria, valga la redundancia, te vas a sorprender de la manera en que Dios te va a comenzar a hablar. Um, Porque pienso yo que Dios siempre está hablando, pero es necesario estar dispuesto a escucharlo y es necesario callar todas las voces externas y todo el ruido externo en nuestro entorno para poder escucharlo. Así que básicamente, recapitulando, este espacio, cuando calla todo, este podcast, tiene que ver con esos pensamientos, esas ideas que normalmente nos llegan, o al menos en mi experiencia personal, que normalmente llegan cuando nos vamos a la cama dispuestos a dormir, pero por una u otra razón no podemos conciliar el sueño, que estamos dando vueltas en la cama, que estamos acomode y acomode la almohada porque nomás no podemos dormir. Tiene que ver con todas estas ideas que nunca conocieron la luz, ideas que murieron antes de ser conocidas, de palabras que nunca fueron dichas, de te amos que se quedaron en nuestros labios o en nuestro pensamiento, ni siquiera alcanzaron los labios. Tiene que ver con todas esas cosas que es lo que te forma realmente, ¿no? Que te forman a ti como persona, que te forman a ti como individuo, desde lo más íntimo. Y eso es lo que quiero, ese es mi objetivo en este podcast, compartirte esas experiencias, compartirte esas vivencias, compartirte esas ideas que diariamente me han llevado a ser la persona que soy hasta este día. Por lo tanto, la mayoría de los temas que vamos a estar aquí compartiendo, que voy a estar compartiendo contigo, tienen que ver con las cosas que he vivido y justamente que han nacido en estos momentos de madrugada, ¿no? En estos momentos cuando calla todo. Así que, pues, sin mucho que agregar, este capítulo lo quería enfocar, como bien les comenté, en presentárselos como en una pequeña introducción. Ya más adelante estaremos abordando otro tipo de temas,
pero no quería comenzar a hacer esto sin explicarles el porqué de hacer este proyecto y el motivo de por qué este podcast, ¿no? Así que espero que lo que hayas escuchado en esta ocasión haya sido de beneficio para tu vida, haya sido de bendición para tu vida. Si te gustó, me ayudarías mucho compartiéndolo. Si crees que le puede gustar a alguien más, si crees que le puede ayudar a alguien más, también te lo agradecería mucho lo pudieras compartir con esa persona. Así que pues estamos en contacto. Muchas gracias por tomarte el tiempo de escuchar esto. Gracias por prestarme tu atención, por prestarme tus oídos durante estos minutos. Y espero que tengas una muy buena semana y nos estamos viendo a través de este medio. Muchísimas gracias y hasta luego.